Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses Y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y y exponemos el mundo como no se había hecho antes. Hoy tenemos un tema importantísimo que es el TEMEC, que bueno, entró en vigor ayer 1 de julio. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de temas generales sobre comercio internacional, sobre pues todas las implicaciones que tiene el TEMEC para México, Estados Unidos y Canadá, y también de este tema tan importante de la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, así como un poco de opinión de Diana y Creo que se fue en internet. Se fue. Creo que se fue. Karim, ¿me escuchas? te escucho. Ok, ya, regresó bien, ¿todo bien? Todo en orden. Estábamos Todo en orden, en... todo en orden. Ok, sí, creo que fue un lapsus de la red, que ya sabes que aquí nunca se sabe con el sistema. Pero estábamos comentando que tenemos que hablar obviamente del TEMEC. A mí me causó mucha extrañeza, de hecho confío ampliamente en tu futura explicación dentro de este programa sobre qué es lo que nos tiene que preocupar o qué no, porque se hizo tendencia el hashtag ni candados ni censura. Entonces, es importante porque esta reforma a la ley surge a partir de las consecuencias o las implicaciones que exigen este nuevo tratado de comercio, ¿no? Entonces, no sé por dónde te gustaría comenzar. Me parece que es un tema súper amplio, muy importante. Vamos a tratar de romper récord explicando lo más básico en 30 minutos, pero lo vamos a lograr. Así que, en general, yo creo que es súper importante que hablemos en qué consiste un tratado de comercio, ¿no? O sea, de libre comercio o por qué es importante que hablemos de comercio exterior, comercio internacional. ¿Qué significa? Así es, pues el comercio exterior desde el punto de vista jurídico o del derecho es precisamente como este tipo de barreras que hay entre los mismos países para exportar o no exportar mercancía, los aranceles que se pueden poner, el tipo de requisitos que debe tener alguna mercancía para entrar al país o para ser exportada, etcétera, ¿no? Y precisamente, pues esto creo que es muy importante, seguramente estarás de acuerdo, por el tema de los monopolios, el tema de cuidar el comercio nacional. Ese es como el principal objetivo de poner aranceles e impuestos y algunos otros tipos de regulaciones a la importación y exportación de mercancía, principalmente para cuidar el mismo comercio internacional, la misma producción nacional e interna del país. Claro, es que me parece que todo el mundo tratamos de siempre ver el lado positivo, que sí, es el proyecto que con cualquier tratado o acuerdo siempre haya más beneficios que defectos, ¿no? Y sí, me parece que el sentido, en este caso del TEMEC, es ese, tratar de beneficiar a la relación trilateral de manera económica, que está conformada pues, por Estados Unidos, México, Canadá, pero sí no podemos ignorar qué es lo que sucede entonces con el comercio local, ¿no? No sé si tú recordarás, hace unos años comenzó a salir mucho esta águila de hecho en México, consume local, porque las implicaciones de abrir o permitir que sea más eficiente o tenga menos barreras el comercio son estas, que el comercio local quizá ya no esté tan empoderado y entonces no es que seamos malinchistas, pero empezamos a consumir distintas marcas que vienen en su mayoría del exterior, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante de manera puntual hablar de que justamente el libre comercio hace referencia a este mecanismo a través del cual se eliminan estas barreras, como tú mencionaste, que son aranceles, impuestos y cuotas. Pero, vaya, yo tomé derecho del comercio exterior, ¿no? Pero definitivamente es una materia muy técnica para un internacionalista en mi plan de estudios, porque de repente nos soltaron el bonche de qué es la OMC. Y la OMC, para mi gusto, es un desmadre. O sea, creo que no ubico ninguna organización internacional que tenga más vueltas, curvas y demás que la OMC. Y a mí me consta, me lo dijiste, que a ti te gusta mucho esto, ¿no? Entonces,
creo que no hay nadie mejor que tú que nos pueda decir qué es la OMC primero, por qué importa, qué tiene que ver con esto de los tratados y qué son estas cosas que son aranceles, impuestos y cuotas. Cuéntanos. Efectivamente, pues la OMC, como bien dices, es la Organización Mundial de Comercio, por sus siglas en inglés también como WTO, y precisamente es el organismo internacional que regula pues todo el comercio exterior entre países. Recordemos que para todo hay un organismo internacional que lo va a regular, y creo que esto depende mucho de la percepción. Para mí sí tiene pies y cabeza desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque precisamente lo que busca regular es que sea algo equitativo y no que un país ponga aranceles o impuestos o cuotas excesivos hacia otro país, obviamente por implicaciones políticas. Entonces la OMC es como este gran ojo que vigila todo el tipo de relaciones comerciales que puedan tener entre los países y que nadie se vaya a pasar de la raya, ¿no? Diciéndolo así muy coloquialmente. Entonces, precisamente, dentro de los mecanismos que establece la OMC está, por ejemplo, la zona de libre comercio, los tratados por regiones y una serie de mecanismos. Por ejemplo, algo que resaltar es que si tú decides bajarle tu arancel a, no sé, a China, por decir algo, tienes que respetar, obviamente con ciertas, pues hay algunos detalles, pero respetar como ese tope también hacia las otras naciones. Entonces vuelvo a lo mismo, este tipo de medidas son para no, o para prevenir los abusos que puedan darse de grandes potencias, que pues como bien lo decías, a veces es mucho más barato fabricar algo en otro país y a la hora de exportarlo nosotros como consumidores incentivamos más ese mercado externo que el nuestro propio. Entonces, pues bueno, todo esto es en esta idea de regular todo lo que se pueda regular del comercio exterior. Y precisamente, pues ya entrando un poquito a este tema de la zona libre de comercio, pues la OMC es quien prevé este mecanismo. Lo practicábamos en uno de los primeros programas de Mundo en Corto, donde hablamos del Brexit y hablábamos un poquito de la Unión Europea, que tenía como también alguna de estas figuras. Pero vamos a ya bajarlo a nuestro contexto, que en su momento fue el Telecán, ¿no? Establecer una zona de libre comercio entre pues los estados de América del Norte, que sería Canadá, Estados Unidos y México. Ahí tú nos podrás platicar un poco más sobre la historia de Telecán. Claro, haciendo un énfasis entre lo que yo entiendo de manera sencilla, es que la OMC en sí ya se pone a regular cómo funciona el comercio, pero a partir de esta específica forma de acordar el comercio, que es el tratado, se vuelve más sencillo, ¿no? O sea, se eliminan ciertos obstáculos. Entonces ya entre estos tres países conforman una región que van a poder hacer este intercambio de manera más sencilla. Y justamente la historia es muy interesante porque fue la primera vez, los antecedentes del TEMEC ahora es el Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sus antecedentes van hasta, nos tenemos que ir hasta el 92 con Salinas de Gortari, con Bush y con el primer ministro Brian Mulroney. Todavía no sé cómo se pronuncia, Mulroney. Entonces, pactan que tenían que lograr un acuerdo. La primera interacción fue con Bush y con Gortari, de repente, pues también Canadá dijo, oigan, también incluyanme, no, estaría padre, y ya, se logra. Entró en vigor el 1 de enero de 1994, y es interesante porque entró en vigor y fue cuando se empezó todo este levantamiento de los zapatistas. Hay una relación muy importante porque nos tiene que hablar de qué es lo que venía arrastrando, cuáles fueron estos efectos negativos que se esperaban que motivaran todo este levantamiento, ¿no? Entre otras cosas políticas. Pero es una realidad. Entonces, fue un hito histórico porque fue el principio de movilizar a México en el plano internacional a través del comercio para formular al país como una economía emergente. Y eso es lo que todavía somos, una economía emergente. Es decir, claramente no es que contemos con la infraestructura primermundista, entre comillas, como dicen. Somos un estado periferia, sí, somos un estado que ha sido explotado a través de sus recursos, sí, pero tenemos la suficiente capacidad para una buena producción y un buen intercambio comercial. Esto es muy interesante porque entre los golpes más duros que ha recibido, las críticas más duras que ha recibido esto del Tratado de Libre Comercio, justamente en la región, es que México ha sido sumamente beneficiado por ser también explotado. Es decir, la mano de obra barata del país es una realidad y es algo que el TEMEC busca combatir en este sentido.
Hasta el 2002, me parece, no, 2009 fue cuando se logró la libertad arancelaria a partir de este acuerdo. Y pues en pocas palabras, esa es la historia. Una cosa muy importante es que tan fuerte fue el cambio que una vez implementado el Telecán, entonces logró un incremento de hasta el 265% en el intercambio comercial, según la Secretaría de Economía. Es decir, el beneficio fue increíble. Y me parece que si alguno de nosotros se acerca con nuestros papás, con nuestros abuelos incluso, o con cualquier adulto un poco más grande que le haya tocado vivir su infancia antes del tratado, o su juventud, vaya, te pueden decir qué marcas encontrabas en el país, ¿no? Zapatos Canadá, chocolates Laringa, Los Quinto, cosas que, por ejemplo, hoy en día siguen existiendo, pero ya no son el boom. Ahorita ya tenemos Nike, Adidas, entre otras cosas, y eso es como consecuencia de este intercambio que se volvió más sencillo. Antes era el típico, se va a ir tu tío a Estados Unidos, bueno, la listísima enorme de lo que te puede traer, y ahorita es tan sencillo, hoy incluso por Amazon. Y hablar de e-commerce, por ejemplo, ya viene en el TEMEC. Entonces, es muy interesante cómo ha evolucionado. Ahora, para hacer un pidos en cómo pasó de ser Telecán al TEMEC, tenemos que hablar de Trump. Trump llegó con este discurso xenofóbico, nacionalista, proteccionista, un poco fuera de la congruencia que viene manejando el Estados Unidos globalizador, y dice que ha sido de los peores tratados que ha firmado Estados Unidos porque los beneficios han sido así de que peores, de que no, que los únicos beneficiados han sido los mexicanos. Y en gran parte, sí. O sea, México ha sido uno de los países más beneficiados por este acuerdo, porque recordemos que, excluyendo un poquito a Estados Unidos, la relación entre México y Canadá no es que sea la más óptima, sino que es competitiva. Ambos países compiten de manera muy, muy fuerte por lograr entrar al comercio de Estados Unidos. Entonces, sí son los tres, pero prácticamente al que todos les interesa es Estados Unidos. A Estados Unidos por sí mismo le interesa empoderar su comercio, su mercado, y a México le interesa entrar, a Canadá le interesa entrar. Así que tú digas, mucha relación México-Canadá, sí la hay, pero un dato interesante es que, por ejemplo, en 2019, el intercambio entre México y Canadá rondó entre 44,000 millones de dólares, mientras que México, Estados Unidos, en el mismo lapso de tiempo fue de 614,000 millones de dólares. La diferencia es inmensa. Y ahí entonces puedes ver reflejado cuál es la verdadera relación, ¿no? Prácticamente es Estados Unidos-México, Estados Unidos-Canadá, el acuerdo. Aun cuando exista la posibilidad, México-Canadá no es tan fuerte. Entonces a Trump no le gustó y ¿sabes qué? Voy a llegar y vamos a romper con eso. Se pusieron a negociar y las negociaciones empezaron en el 2017. Hasta el 2018 empezó a agarrar forma, 2019 todavía, la ratificación, entra en vigor hasta este 2020. Y lo más breve que pude, pero me alargué muchísimo, es como la historia de cómo pasó de ser del Telecán al hoy TEMEC. No, está súper bien este análisis que hace sobre las relaciones que hay entre los países. Y me parece muy curioso, vuelvo a lo mismo el ejemplo del Brexit, como Inglaterra decía, bueno, la Unión Europea no nos ha beneficiado a nosotros, nada más ha permitido que los otros países se aprovechen de Inglaterra, ¿no? Bueno, de Reino Unido. Entonces es muy curioso cómo a pesar de que hay diferentes características culturales y demás, pues la historia se repite un poco, ¿no? Este tipo de figuras se repiten en donde los países con más poder pues económico o con un mayor peso en el mercado internacional no quieren venir arrastrando al que está ahí como, oye, porfa, ayúdame a crecer. Entonces, pues es bastante curioso y bueno, ya hablaremos más adelante en el programa sobre las relaciones de México con otros países en tema de comercio exterior. Pero ya hablando ahora sí del TEMEC, como bien mencionó Diana, pues sus antecedentes son desde el Telecán, sin embargo, el Telecán estaba ya muy atrasado y creo que eso fue también parte de lo que de cierta manera benefició el que Trump dijera, esto ya no sirve, si quieren algo tenemos que renegociarlo. Porque sí, la verdad es que ya había quedado muy, muy atrás en temas sobre todo de e-commerce, como bien lo mencionabas, y pues ahora esto es como el gran cambio entre ambos tratados, ¿no? Que de todos modos, obviamente hay una serie de diferencias. En lo personal, me parece que son de alguna forma más pues liberales, que permiten que el comercio sea más liberal, que sea más productivo precisamente. Entonces, en lo personal, creo que las reformas entre Telecán y TEMEC son buenas. Es curioso, me parece muy curioso cómo fue algo o lo último que hizo Peña Nieto
y pues ahora le toca a AMLO retomarlo, ¿no? En este cambio de gobierno, que pues precisamente ayer se cumplió cumplió años de estar ya a cargo del Poder Ejecutivo, y pues ahora sí. No, que vaya, que así es. Se aventó, ¿eh? Ya habrá otro programa en el que platicaremos también de este tema. Pero bueno, pues hablando un poquito de, ok, ahora qué viene con el TEMEC para México, creo que es importante empezar a hablar de este tema tan importante que precisamente una de las personas que nos escuchó, y le agradecemos mucho que esté al pendiente de todo lo que publica Mundo en Corto, pues nos preguntó qué había pasado con todas las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Es un tema importantísimo porque las redes sociales están inundadas de hashtags, de personas hablando de este tema y todo el mundo espantado y ya no saben qué va a pasar con los memes y con todo lo que suben a internet. Entonces es muy importante que platiquemos de qué van estas reformas. Claro, okay. A ver. Primero, para darles como qué es lo que tenemos que esperar. Como Carita nos va a tener que platicar, porque yo ayer estaba sufriendo tratando de entender por qué es tan grave. O sea, de verdad la gente está volviendo loca. Mi hermano hoy estaba arreglando el teclado y yo, es ilegal, ¿eh? Tú estás arreglando tu computadora. Entonces, es este pánico que dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a poder comprar o no comprar cartuchos para mi impresora? Y entre otras cosas. Pero este es uno de los primeros cambios que se van a tener que hacer en nuestras leyes siguiendo el TEMEC, porque va a ser, sí, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Jurídica, la Ley Aduanera, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, la Ley de Infraestructura de Calidad y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. En los próximos años tienen hasta 3 años para hacer estos cambios. Se tienen que modificar las leyes, se tienen que reformar según las condiciones que se hayan aceptado en el TEMEC. Entonces, van a pasar bastantes cosas. Y esta es la primera que tenemos que solucionar, de que ya, porque sí escandalizó bastante las redes. Efectivamente. Pues a ver, primero ya hablamos de que el Telecán estaba muy atrasado en materia económica, en materia pues de internet y nuevas tecnologías, pero no solo el Telecán. Realmente yo siempre lo he dicho en todas las plataformas en las que he podido hablar, las leyes mexicanas están atrasadísimas, no van de la mano con el cambio tecnológico. En realidad ninguna ley mundial, ¿no? O sea, la tecnología va siempre como 4 pasos adelante de esta transformación jurídica, pero en el caso de México realmente es impresionante cómo puedes abrir una ley y sigue como si estuviéramos viviendo todavía en 1970. De hecho, hay muchas que sus últimas reformas fueron en esas épocas, ¿no? Entonces, sí o sí se tienen ya que reformar muchas de estas leyes. El caso es el de la Ley Federal de Derechos de Autor en este momento. Y ok, vamos a hablar un poquito de lo que yo vi. En muchos foros están diciendo como, no, es que la reforma es impresionante y cambiaron toda la ley, bla, bla. Yo dije, ok, vamos a comparar los dos documentos, de la que actualmente está vigente y las reformas que se hicieron. Es una en total, aproximadamente se reformaron 40 artículos, pero ojo, o sea, hay que entender que una reforma implica el ponerle una coma a la oración, implica cambiar las fracciones y agregarle una I. Entonces, realmente esto de que fueron 40 reformas, sí, de las cuales me atrevo a decir que el 70% fue de redacción, fue de forma más que de fondo. Donde sí hay ya un poco más de estas reformas de fondo es la parte de todas las nuevas telecomunicaciones. Ya de por sí la ley, a mi parecer, era muy restrictiva. Incluso en clases, en la licenciatura, teníamos profesores que te decían, sí, si tú pones en la gasolinera una canción para que la gente venga, probablemente estés violando derechos de autor, porque tú no tienes el permiso de estar distribuyendo esto, ¿no? Obviamente es la regla general, hay muchas excepciones y ahí es donde queremos entrar. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo para tu uso o no estás lucrando precisamente con ese material, pues entonces no es una violación a los derechos de autor, pero como regla general sí. Lo que sucedió ahorita es que le pusieron a la mayoría de los artículos la palabrita en internet o plataformas análogas, ¿no? O sinónimos, pero haciendo referencia al internet. Vuelvo a lo mismo, no es que no hubiera legislación o regulación en torno a derechos de autor y propiedad intelectual, sino que no estaban
diseñadas para Internet. Y en lo personal creo que era algo que urgía. ¿Por qué? Porque ahorita, y más derivado de la situación pandémica, todos estamos en Internet. Entonces necesitamos que el derecho se ajuste a esto y regule también este tipo de relaciones, porque si no también implica una inseguridad tremenda para los usuarios. Entonces, pues bueno, sí quiero hacer como esa aclaración de que es importante realmente analizar el fondo de las reformas. En lo personal no me parecen tan pues horribles o tanta censura como llegaron a decir muchos periodistas. Vamos a hablar un poco de lo que sí creo que está mal, pero sí quiero hacer esa primera aclaración porque todos decían como, ay, ¿cómo? Si subo un meme ya. No, a ver, espera, tiempo. Ese es el segundo punto. Se agregó lo de proveedores de servicios de Internet que tienen la posibilidad de checar si tú estás subiendo algún contenido que infrinja los derechos de autor, pero no tienen, y expresamente lo dicen, no es su obligación, pues estarlo checando. Lo pueden hacer, pero no es su obligación. Y aquí hay que hacer otra aclaración. La mayoría de las plataformas que nosotros utilizamos son plataformas de Estados Unidos o de países extranjeros, no mexicanas. Eso quiere decir que esas plataformas ya están reguladas precisamente por leyes por el estilo. Lo puedes subir a Facebook, a YouTube, a Instagram y te van a bajar el contenido por lo mismo. Lo podemos ver en la cantidad de lives de Instagram que se están haciendo ejercicio que les bajan porque ponen música de fondo. Eso no tiene que ver con la ley mexicana, eso tiene que ver con las leyes internacionales o precisamente de Estados Unidos y así, ¿no? Entonces, creo que también eso es mucho como de, censura. Es algo que ya estaba pasando, solo no estaba en nuestras leyes. En donde creo que sí hay que hacer una aclaración o prestar atención es al procedimiento. Porque ahí sí, quien puede ser el titular de derechos de autores puede mandar su queja y decir, oye, está infringiendo mi propiedad intelectual y entonces te bajan el contenido. Y eso sí va a implicar que ni siquiera te dan tiempo a ti de poder defenderte. Posteriormente puedes hacer un proceso para defenderte, lo que implica obviamente tiempo, dinero, pagar un abogado, etc., etc., ¿no? Pero pues sí hay un procedimiento y creo que ahí es donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a poner un pero y espero que agreguen o reformulen este procedimiento para pues proteger ahora sí a toda la comunidad. En el tema de computadoras, de arreglo a dispositivos electrónicos, también era algo que ya estaba en la ley, simplemente con otras palabras y sí aumentaron claramente las sanciones, ¿no? Eso sí es verdad, la cantidad también aumentó de la multa que se te puede imponer, pero ya era una realidad que tú no podías cambiarle un dispositivo o una pantalla o un algo y lucrar con eso a un producto Apple o Android o etc. Y ese es el punto. México es uno de los países que está en el top 10 de piratería. El 80% de los mexicanos consume piratería y ha hecho cosas ilegales. El tema es que nadie conoce sus leyes. Hablamos todo el tiempo en este programa de impunidad y creo que ahí es donde hay que poner el ojo. O sea, es algo que ya se había hecho por mucho tiempo. Simplemente no sabíamos que estaba prohibido porque no había habido esta bola de redes sociales, ¿no? Del tema al respecto. Entonces yo creo que sí, la Suprema Corte va a poner muchos detalles, lo va a ajustar. Es un tema que da para mucho, pero sí creo que lo va a ajustar. Sin embargo, no creo que vayan a tirar por completo estas reformas. Y lo que a mí sí me llama la atención fue la premura con la que se aprobó, porque por la Cámara de Senadores el 29 de junio la aprobaron y la pasaron a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados así la aprobaron prácticamente por unanimidad, únicamente con una abstención. Entonces, pues bueno, ahí ya platica un poco más Diana sobre este análisis de por qué fue tan rápido y creo que ahí sí también el problema es que la actualización de las leyes no se está haciendo por una iniciativa mexicana, sino por quedar bien con los otros países y creo que eso sí es fatal porque dependemos ahora sí de su estabilidad. Sí, estoy de acuerdo que también me sorprendió la velocidad con la que le surgía hacer esta modificación. De todas las leyes que se tienen que reformar, esta fue la primera que dijeron ya, órale, va. Y me parece que sí es este sentido de decir, tenemos que cumplir, ya se ratificó, todos tenemos muchísimas ganas de que funcione. El 64% de los mexicanos creen que la economía va a mejorar por este TEMEC. No hay que darles razón para que crean que no estamos sumando esfuerzos para que se haga como se debe hacer. Pero la realidad es que el panorama de México no está para que crean que un tratado va a ser magia. Eso no va a marcar tanto la diferencia.
no es un acuerdo de desarrollo mutuo o de soporte o de apoyo financiero entre naciones, o sea, no, es un tratado de libre comercio. Sí, tendrás más facilidad de hacer este intercambio, pero dependerá de ti como país cómo administres esto. Y México no es, digamos, el maestro en este asunto. Por ejemplo, tengo una cifra que me pareció muy interesante que quiero compartirles. Una de las cosas más interesantes que sucedió es que en este sentido de que los cambios que se agregaron al TEMEC sí fueron en comercio electrónico, como dijimos, porque también las plataformas digitales, ¿qué onda, no? Pequeñas y medianas empresas, disposiciones de género, que es muy interesante como que estén involucrando este tipo de cosas y ya era súper necesario, como lo mencionaba Karina, leyes que están, parece, obsoletas, no están evolucionando con la sociedad. Anticorrupción, que eso es algo que le va a costar muchísimo a México y es importantísimo recordar que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Europa exige el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos y también el combate a la corrupción. Y esto es muy interesante porque México cuando firma y acepta tiene que comprometerse a lograrlo y que otro tratado nos exija romper con la corrupción, pues me parece muy importante. Si hay presión internacional y nos va a costar dinero, pues quizá entonces México se ponga más las pilas, ¿no? O debería. También, para hacer esto, todo es un comercio más incluyente, más moderno. Pero antes, con el Telecam, por ejemplo, el salario, ¿qué onda con el salario? Sí, la mano de obra en México es muy barata. ¿Qué tan barata? Hasta 7 veces más barata que la de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, con esta regla de origen que está en el Tratado de Libre, en el TEMEC, el 75% de un automóvil va a tener que ser como producido en la región de América del Norte, y eso es muy importante. Pero el 40% de los automóviles tiene que estar a partir de estar trabajado, haber sido construido por trabajadores que tengan un salario de $16 la hora por lo menos, cuando en México es de $5 el día. Ese es un cambio muy importante y es que tenemos que valorar eso. Sí, hay cambios que son un poquito duros para nosotros, como decir, censura, que ya como explicó Cari, no es directamente censura. Pero también hay unos cambios que tenemos que comprender que son para beneficio. No podemos pretender entrar al mundo global y del comercio sin también ceder algunas cosas, como nuestra comodidad en la piratería, como nuestra comodidad de las empresas al mal pagar a los trabajadores. Entonces, hay que ver el lado positivo. En lo personal tengo muchas cosas negativas que decir de este tipo de cosas. Realmente hay que ser realistas. El comercio nacional va por los suelos, los trabajadores también no es que se la pasen. No todos los empresarios tienen el dinero ni la infraestructura para exportar. Y el hecho de que tengan menos barreras no les da el dinero a los empresarios para poder hacerlo. Entonces hay que también tener mucho cuidado en qué tanto nos creemos esta historia de que a huevo, el TEMEC va a marcar la diferencia. O sea, ¿sabes? O sea, no es como que vaya a ser del día, de la noche a la mañana. ¿Cómo se llama? El director de negocios internacionales del TEC de Monterrey, me parece Campus Monterrey, hizo este comentario: los beneficios del TEMEC se van a ver dentro de 5 o 7 años. No va a pasar mañana. Y la inyección de inversión que se va a venir no va a ser inversión fresca. Va a ser una inyección de inversión en la infraestructura que ya existe, mayoritariamente en automotriz y en la agricultura. Tequila, tomate, aguacate, eso que ya existe, porque es lo más seguro ahora en México. El panorama mundial no es óptimo y en el país un poco menos, la realidad. Entonces hay que tener mucho esta conciencia de que sí hay cambios muy positivos, pero hay cambios que tenemos que tener muchísimo cuidado. Empezando, sí, esta ley, que quizá no es para escandalizarnos, pero vienen un seguimiento económico que hay que ver qué tanta es la derrama económica que sí está prometiendo el tratado y que sí va a funcionar, ¿no? Sí, justo, como lo mencionas, pues hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas en contra. Creo que sí es un empujón muy grande para nuestro país, muy acelerado, o sea, algo que tal vez sin este tipo de tratados se hubiera dado en el triple de tiempo el cambio que esperamos. Pero pues claramente no hay que perder el dedo del renglón y ahí hacer una aclaración a todo mi comentario. Mi comentario es totalmente objetivo, ¿no? En base a la ley, a lo que está escrito. Ahora, hay que tomar en cuenta el nivel de censura que hay en México y cómo pueden jugar precisamente con estas leyes las autoridades o las personas a las que les convenga para, más allá de proteger la propiedad intelectual o los derechos de autor,
sí precisamente pues imponer censura. Entonces creo que ahí también hay que hacer un poco de análisis. Desde Mundo en Corto, tanto Diana como yo siempre hemos respetado y protegido la libertad de expresión y sí creemos que todos estos mecanismos siempre deben ser hacia el bien, hacia proteger los derechos de cada persona y no el lado contrario, ¿no? No el que sea un mecanismo de censura o un mecanismo pues más allá de los fines que debería tener la ley. Y pues bueno, ya como llegando un poquito al comentario final, que este tema da para muchísimo, nada más hacer como la puntualización de que pues es necesario seguir muy al pendiente del tipo de cambios que se van a dar y precisamente yo creo que es reprobable que estos cambios a las leyes se den únicamente a partir de que Estados Unidos te ponga presión, de que o no cambias eso o entonces no firmo nada contigo. Creo que los cambios deberían de venir desde del Congreso de la Unión, pues por la iniciativa propia, ¿no? De ir mejorando el país, ir buscando opciones. Y pues ya nada más como comentario, creo que ya ni siquiera dio tiempo como para abordar este tema, y ojalá la podamos hablar en otro programa, pero sí creo que México debería de empezar a voltear a ver otro tipo de, pues de comercio, a otro tipo de potencias con las cuales podría aliarse y no únicamente depender de lo que Estados Unidos o Canadá puedan decir, que es cierto que México tiene muchos tratados con otros países, pero pues precisamente reformar estos tratados y darles mucha mayor fuerza. Después, bueno, Diana, si quieres como compartir tu conclusión o tu comentario final al tema. Sí, pues en ese mismo sentido de tu último comentario, es cierto, México tiene alrededor de 13 tratados de libre comercio con más de 50 países o con 50 países y uno se pone a pensar por qué el más importante sigue siendo el tratado con América del Norte, ¿no? Esta unión trilateral. ¿Por qué no diversificamos si sabemos que no, tenemos una dependencia enorme y dañina con Estados Unidos? En el momento en que Trump amenazó el 30 de mayo pasado del 2019 con poner aranceles en esto del acero y el acero y el aluminio, México se volvió loco porque sí es mucha presión. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos va a afectar terrible. Entonces, sí sería muy interesante, como tú lo mencionas, que México tuviera un poquito más de compromiso, no solamente en diversificar de manera bilateral, sino quizá como región. América Latina creo que fue una de las, platicamos fuera del programa que a ti te interesaba saber mucho, ¿por qué no? Si tenemos incluso muchísimas cosas en común, ¿no? Culturalmente también. Pero me parece que el reto más grande es salir del ala de Estados Unidos sin que nos preocupe que Estados Unidos se enoje con nosotros por buscar nuestro beneficio, el beneficio de nuestra región latinoamericana. México es la segunda economía más fuerte de América Latina detrás de Brasil. Y el problema es ese, que tenemos una cultura compartida y que estamos también en este sentido de sí somos América Latina, pero somos América del Norte. Y eso marca la diferencia en qué tanta aceptación o qué tanta voluntad política existe para que sí haya acuerdos más grandes en América Latina. Que sí los hay, pero no tienen el mismo peso que el que tiene con Estados Unidos y Canadá. Entonces sería muy interesante que empezáramos a cuestionar qué se tiene que hacer para que los gobernantes, quizá no, pero en siguientes sexenios, pongan más atención en diversificar el mercado, ¿no? Vale la pena. Sí, claro, y sobre todo, pues lo comentábamos, o sea, la parte cultural y el hecho de que América Latina tiene una fuente enorme de recursos que si lo sabe manejar bien, pues realmente podría terminar siendo potencia la región como tal, ¿no? Obviamente sería difícil, es un bache enorme y es algo que implicaría muchísimo sacrificio y mucho esfuerzo por parte de todos los gobiernos de estos países, pero en lo personal creo que hay que empezar a voltear para allá, hay que empezar a cuestionarlo y empezar a proponer nuevas cosas y nuevos pues estilos de comerciar y de estas relaciones internacionales hacia otros lados. Entonces, pues bueno, espero que hayan disfrutado este programa. Sé que fue muy rápido resumir todo en 30 minutos, pero precisamente por eso, ojalá puedan seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí hay mucha más información donde abundamos mucho más en este tema y también les vamos a recomendar algunos recursos en los que ustedes se pueden informar mucho más. Totalmente de acuerdo. Como siempre, es un gustazo estar contigo, Cari, y a todos aquellos que nos escuchan por aquí, por Spotify y en nuestras redes. La verdad es muy interesante interactuar con cada uno de ustedes y cualquier duda, pregunta, siempre que podemos resolverla, tenemos muchísimas ganas. Google es nuestro mejor amigo y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Así es. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves en vivo para Mundo en Corto. Adiós.